Esta tarde tenemos con nosotros a Vicente Merlo. Él es doctor en filosofía. Ha vivido varios años en la India, especialmente en el ashram de Sri Aurobindo, en Pondicherry, India. Fue socio fundador de la Sociedad de Estudios Índicos y Orientales, así como de la Asociación Transpersonal Española. Ha sido miembro del Consejo Asesor del Parlamento de las Religiones del Mundo, Barcelona 2004, miembro de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones y profesor en la asignatura de Teoría y Práctica de la Meditación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido investigador en el Centro de Estudios Interculturales Vivarium, dirigido por Raymond Panikkar. Ha sido profesor de hinduismo y budismo en el Máster de Historia de las Religiones en la Universidad de Barcelona. Imparte cursos de meditación en Casa Asia, Barcelona, así como otros seminarios, talleres y cursos. El esfuerzo de Vicente se centra por una parte en el diálogo intercultural entre Oriente y Occidente, y por otra en la búsqueda de una sabiduría integral. El haber asimilado fuentes de distintas tradiciones le permite una recreación crítica de la sabiduría perenne, incluyendo corrientes menos estudiadas académicamente como son la psicología transpersonal, así en las obras La fascinación de Oriente y Sabiduría y gratitud, y el esoterismo contemporáneo o el movimiento Nueva Era de manera rigurosa en la reencarnación y especialmente en la llamada de la Nueva Era. Dentro de este proyecto de búsqueda de una sabiduría integral a la altura de nuestro tiempo, se propone un lugar particularmente relevante a la meditación, sobre todo en el sentido contemplativo, pero también heurístico. De este concepto, según puede verse en su obra Meditar, en el hinduismo y el budismo. En relación con ello, podría sintetizarse el proyecto de Merlo como camino desde la pasión filosófica hacia la serenidad yógica, tal como vemos en sus propias palabras. Si de la filosofía occidental hemos heredado esa estimulante voluntad de verdad, incluso esa punzante voluntad de poder, me gustaría sugerir que de Oriente podríamos heredar esa voluntad de ser, que conduce a la verdadera serenidad. Dentro del proyecto de Cultura Ser Uno, queremos ampliar y añadir lo concerniente a la meditación y las diferentes interpretaciones, visiones y prácticas de los invitados que tenemos el placer y privilegio de tener entre nosotros. Vicente, ¿qué es para ti la meditación y cómo meditas? La meditación, yo diría que es sobre todo el establecer contacto consciente con el centro de nuestro ser, o al menos con niveles de conciencia y de ser más profundos de los habituales. ¿Cuáles son los sentidos habituales? Pues yo creo que fácilmente estaremos de acuerdo en que nos movemos en las sensaciones corporales. Somos conscientes también de todo nuestro riquísimo y fascinante mundo emocional, mundo afectivo, y sobre todo solemos identificarnos con nuestros pensamientos, con una mente que no para. Pues a mí me gusta definir la meditación como descansar, decir que meditar es descansar en el ser. El ser o con minúsculas o con mayúsculas si se prefiere. Y a mí me gusta distinguir respecto al procedimiento, me gusta distinguir entre meditación esencial y meditación integral. Y lo que llamo meditación esencial, insisto en que no es una actividad más, no es un hacer, no es algo que uno pueda realizar. Voy a ponerme a meditar, aun en la práctica formal de la meditación, que podemos distinguir de la actitud meditativa y del estado de meditación. Uno puede sentarse y comenzar a hacer que la meditación esencial no se trata de hacer nada, simplemente descansar, desidentificándose de todo lo que podemos llamar ahora los contenidos de nuestra conciencia, hasta descubrir esa conciencia pura, esa presencia radiante que está detrás de todos esos contenidos. Por tanto, en la meditación esencial no hay nada que hacer, simplemente ser.
No hace falta buscar ejemplos concretos. Este tipo de meditación que voy a describir un poco, yo no sabría identificarla exclusivamente con las meditaciones que conozco. Diría que he aprendido de varias de ellas, pero ha terminado siendo la práctica meditativa en la que tanto individualmente como grupalmente más a gusto me encuentro. Por tanto, meditación esencial, uno se sienta como en Zazen, como en Shikantaza y simplemente está presente. Pero me gusta hablar de otra dimensión de la meditación a la que llamo meditación integral, que supone siempre el estado de conciencia propio de la meditación esencial, que no hay que olvidar, que considero que es la esencia de la meditación. ¿En qué consistiría, pues, el proceso de la meditación que propongo y la meditación integral? Me gusta distinguir tres fases. Una primera fase, que podemos llamarla momento ascendente de la meditación, una segunda fase, que es el momento cumbre, y una tercera fase, que es el momento descendente. El momento ascendente, yo diría que es de armonización. ¿Y en qué consiste? Muy sencillamente, observar atentamente, paréntesis, mindfulness se ha puesto muy de moda, que no es nada más que el desarrollo aplicado a la clínica, sobre todo, de una conocida meditación del budismo original, de Siddhartha Gautama, y por tanto estos pasos yo diría que son fundamentales, elementales, pero importantísimos. Atención plena, posible traducción de mindfulness, a nuestras sensaciones corporales. Y si se quiere, incluimos una breve relajación. Es decir, tomo conciencia de mi cuerpo físico y aflojo las tensiones innecesarias. Segundo paso, del momento ascendente, paso a ser consciente de la respiración. El propio Siddhartha Gautama, el que se convertiría en un Buda, en un iluminado, decía que solo con la práctica de la respiración consciente puede uno alcanzar el nirvana, la liberación. Por tanto, importante el momento de observación de la respiración. No se trata ahora de hacer pranayamas ni control de la respiración, simplemente ser muy consciente de cómo se produce el movimiento espontáneo de la respiración. Tercer paso, escucho todo mi campo afectivo. Digo escucho deliberadamente para que la meditación no sea un acto muy mental, donde siempre estoy observando, mirando ahora mis emociones. No, más bien siento, percibo qué estado emocional hay en ese momento. Y eso hace que se vaya armonizando lo que podríamos llamar mi campo emocional. Entonces, observo las emociones, pero trato de instalarme en una paz profunda. En una paz, y yo diría en una serena felicidad, Ananda, diría el sánscrito, que descubro que es el fondo de mi propio corazón. Tercer fase del momento ascendente, observo mi mente. No trato de pensar, ni tampoco evito pensar. Soy ese testigo, decíamos, que observa el proceso del pensamiento. Pero pronto pasa a importarme más el silencio en el que se mueven los pensamientos que los propios pensamientos. La mente se va calmando y de repente empiezo a descubrir que sin pensamientos o con ellos soy consciente del espacio de mi conciencia. Lucidez silenciosa, espacio de silencio. Si mi corazón se ha fundido con el océano de paz y de serena felicidad, mi mente se ha fundido en un océano de silencio luminoso. Terminamos el momento ascendente y nos hemos instalado casi sin darnos cuenta en el momento cumbre. De nuevo aquí no hay nada que hacer. Vuelve la meditación esencial. Ya no estoy ni observando respiración ni observando pensamientos. Lo que queda, descubro que es una presencia radiante, silenciosa, amorosa y localizable
inobjetivable. Está en todas partes y no está en ninguna parte. No hay un movimiento de la mente que vaya buscándolo. O si se produce ese movimiento, no me importa, pero detecto que es un movimiento de la mente y que esa presencia silenciosa está detrás y delante y dentro y por todas partes. Aquí podría terminar la meditación en el momento cumbre. Y de hecho muchas meditaciones terminan. Me instalo en ese estado, me desidentifico quizás por unos momentos o acaso por primera vez de todo ese murmullo interior, descubro que me he pasado la vida embotellado en la mente y las emociones y de repente me siento libre. Conciencia no dual, presencia no local, sin más que suficiente. No hay nada más que hacer. Pero soy breve, momento descendente, que sería, si se quiere, bueno, una parte importante, pero siempre que uno no pierda la meditación esencial. ¿Por qué? Si la meditación esencial es la máxima simplicidad, no hay nada que hacer, solo ser. Ahora se trata de recuperar la complejidad de las herramientas que tenemos a nuestra disposición cuando estamos encarnados y cuando no también. Concretamente, si hemos ascendido la montaña, estamos en la cumbre, momento cumbre, ahora toca el descenso. Y eso significa ver a una nueva luz la fascinante tarea que puedo realizar con mi mente. Como si naciera una nueva manera de pensar. Descubro que mi pensamiento generalmente es un pensamiento mecánico, automático, de libre asociación de ideas, y ahora nace un nuevo pensar, por una parte más receptivo a ideas y pensamientos, digamos, superiores o de una mayor frecuencia vibratoria, y por otra parte más creativo, porque es entonces cuando puede despertar la intuición y descender ideas más originales, por lo menos vivas para mí. Resumo para no hacerlo demasiado largo, pero descubro la imaginación. Todavía a ese nivel sigue el silencio. Por eso digo que la meditación esencial es importante que sea algo que subyace a la meditación integral, porque si no me vuelvo a perder en los pensamientos. Mientras que ahora está el observador silencioso, solo que muy deliberadamente y con mucho cuidado, es como si cogiera el bisturí de la imaginación y se hiciera consciente del poder creador que tiene la visualización creativa. Un aspecto especialmente tratado en el budismo tibetano, por ejemplo, donde la visualización, en su caso de mandalas o de yantras o de símbolos, si se quiere en general, es un aspecto importante. Si sigo descendiendo de la mente receptiva y creativa, de la imaginación y la visualización creadora, paso al corazón. Y en el corazón descubro también, si se quiere, el budismo y el cristianismo, y el sufismo lo han tratado especialmente, pero el budismo tibetano ha trabajado la compasión como pocos, y el budismo en general. Por tanto, descubro que mi corazón, mi anahata, si se quiere, chakra cardíaco, puede convertirse en un canal de un amor compasivo transpersonal que fluye simplemente porque es la naturaleza misma de la realidad y de mi ser. Ahí se abren otra serie de trabajos importantes a nivel del corazón, incluso de trabajos terapéuticos en los que no entro ahora. Y para ir terminando, que no se haga demasiado largo, seguimos descendiendo la montaña y a través de nuevo de la respiración consciente, y si queremos visualizando un color determinado, por ejemplo a mí y en el grupo que meditamos, sintonizamos con la luz dorada. Uno está visualizando el descenso de luz dorada que a través de la respiración consciente llega a todo el cuerpo, como si bañase cada una de las células de nuestro cuerpo, imprimiendo una nueva frecuencia vibratoria capaz de armonizar y de sanar.
Y terminaríamos ya con el compartir esas bendiciones recibidas, por así decirlo, con toda la humanidad, con todos los reinos, con toda la naturaleza, a través de la respiración consciente. Decíamos que visualizamos cómo esa luz dorada impregna hasta cada una de las células de nuestro cuerpo, armonizando y sanando todo nuestro organismo. Y que finalmente la manera de despedirnos un poco de la meditación sería con una profunda gratitud irradiar esas bendiciones recibidas hacia toda la humanidad, hacia todo el planeta, hacia todos los reinos. Esto quizás se puede hacer, nosotros lo hacemos pronunciando 3 veces el Om, como manera radiante. Habíamos dicho el momento ascendente de armonización, el momento cumbre de realización del centro de nuestro ser y el momento descendente de integración de lo vivido allí y de irradiación. Este último momento sería esa irradiación hacia toda la humanidad y hacia todo el planeta. Y para terminar, sí que me gustaría conceder mucha importancia a lo que se llama a veces el momento post-meditación, el momento post-meditativo. Sobre todo, a mí me gusta decir que no nos tenemos que poner la idea de que la meditación termina, porque si no, fácilmente volvemos a los automatismos y a los condicionamientos psicológicos habituales. Es decir, como me he instalado, más o menos, seamos realistas, en esa presencia silenciosa, intentemos no perderla cuando nos levantamos, comenzamos a hablar, comenzamos a movernos. Todo eso se hace ahora a una nueva luz. Todo eso es un movimiento espontáneo, armónico, que acaece desde esa presencia silenciosa. Por tanto, no cortemos radicalmente entre ahora bajo del estado de meditación y vuelvo a ser tan mecánico, automático e inconsciente como siempre. Vicente, ¿le podríamos llamar entonces vivir una vida meditativa? Efectivamente, a eso me refería Sí, cuando distinguía entre práctica formal de la meditación, claro, actitud meditativa, sí. que consiste en un estado de conciencia meditativo. Luego, a la salida de la práctica formal de meditación, uno ha de mantener la actitud meditativa, que consiste en tratar de evocar o de instalarse o de vivir desde ese estado de conciencia meditativa que hemos caracterizado de ese modo. Ujú. Has contestado ya en parte, pero ¿qué prácticas meditativas has empleado con más pasión y dedicación? Y de todas ellas, ¿cuál nos recomendarías? Sí, yo hoy en día recomendaría la que acabo de Sí, describir, sí. y las que más he practicado serían, sin entrar en descripciones, yo habría empezado la meditación. Bueno, yo empecé con la meditación trascendental de Maharishi Mahesh Yogi, como tantos en aquella época en que los Beatles habían tomado también la meditación trascendental. Después lo que podríamos llamar una meditación a través del Raya Yoga. Mm, Después una meditación más esotérica de la escuela arcana, a la que en algún momento hemos hecho referencia, que incluye más la visualización. En la meditación integral he obviado, he dejado de lado un aspecto que para mí es importante y de hecho lo he practicado bastante tiempo y lo sigo practicando, que es el del mantra, que creo que aquí no es de los aspectos de la meditación más considerados y sin embargo creo que es un elemento muy importante. mm, No cualquier mantra, que ahora uno dice, voy a utilizar un mantra, pues yo soy luz. mm, Vale, está muy bien, yo soy luz, como una afirmación positiva, pero eso no es un mantra en sentido técnico, como ujú, una frecuencia vibratoria determinada. Por tanto, en la fase descendente podríamos agregar la importancia de la repetición de un mantra, que mm. aquí habíamos recogido exclusivamente como manera de terminar con esos 3 ohms, con ese gran mantra que sería el Om. Meditación Zen he practicado, pero menos.
y luego la meditación de la no meditación que correspondería con ese descenso espontáneo en el samadhi del ashram de Sri Aurobindo y que luego uno trata de evocar en cualquier momento de la vida cotidiana. Ujú. Y ahora una pregunta que se sale del guión, que te hago yo. ¿Tú piensas y sientes que para espiritualizar la vida tendríamos todos, en la medida en que cada uno pueda y sepa a su manera, meditar? No me gustaría convertir la meditación en un culto más obligatorio, Claro. universalizable para Sí. todo el mundo. Ujú. En todo caso, sí que me parece muy positiva lo que hemos llamado actitud meditativa. Es decir, no tiene por qué uno sentarse 20 minutos o media hora o una hora a meditar todos los días. Yo diría que es fantástico, pero no recomendado a todo el mundo. Creo Ujú. que cada uno es un mundo, cada uno tiene su camino. Exacto. Por Sí, eso hay tantos yogas distintos, tantas claro, escuelas distintas, claro. pero sí captar lo que hemos llamado la esencia de la meditación como actitud meditativa. Esto creo que es imprescindible como trabajo psicológico y su interfase con lo espiritual, en el Mm, sentido de que obviamente vemos que nuestros automatismos psicológicos inconscientes en la mayoría de las ocasiones terminan dominando nuestra vida. mm, Por tanto, esa actitud de ser el testigo, la presencia silenciosa que observa, no que reprime, sino que permite espontáneamente que surja, pero entonces decido más o menos libremente qué hacer con ello. Esa actitud meditativa sí que me parecería muy recomendable, pero ujú. no intentar poner a meditar a todo el mundo a las 7 de la mañana media hora, ¿no? Ya. No, igual yo he expuesto mal la pregunta, ¿no? Pero era un poco, ¿o qué herramienta es necesaria para que todo el mundo espiritualice su vida, ¿no? Mm. Y quizá, pues eso. Claro, yo la retomo y te digo, sí, era para no caer en un meditacionismo Exacto, dogmático, exacto, exacto, exacto. pero indudablemente, como se trata en la vía espiritual de descubrir nuestra Ujú, realidad espiritual está más acá y más allá de todos los movimientos ujú, psicológicos y mentales. Por ujú, tanto, de alguna manera, para establecer contacto con lo anímico o lo espiritual en nosotros, pues la meditación sería, yo casi diría, la vía regia, ¿no? Así ya, como Freud decía que los sueños son la vía regia para el descubrimiento del subconsciente, creo mm, que podemos decir que la meditación es la vía regia para el descubrimiento de lo supraconsciente o de ujú, lo espiritual, ¿no? En ese ujú, sentido, totalmente de acuerdo contigo. ujú. Bueno, Vicente, pues muchísimas gracias por esta clase, por estar ahí, por estas pautas que yo pienso que a más de uno y a más de una le van a servir y va a tener más clara cómo poder hacer esa meditación o esa parte de su vida, ¿no? Que es estar estar en esa presencia suya. Y nada, pues gracias por tu tiempo, por estar ahí con nosotros, por compartirlo y bueno, por tenerte ahí en ese bloque nuestro, en el ser uno y que la gente pueda aprovecharlo y disfrutarlo como yo ahora mismo estoy haciendo. Muchas gracias, José Luis, por tu interesante diálogo y también a Jaime Riera, que junto a ti ha Mm, cursado la invitación sí. amigable para estar juntos un rato. Muchas Pues gracias. nada, un abrazo muy fuerte y nada, y hasta pronto. Hasta pronto, un abrazo. Muchas gracias.